Vamos a comenzar con la exposición de la palabra. Bien, déjenme pongo el panel de acá de los participantes por si alguien más quiere entrar. Ok, bien, pues gracias Aldo por haber orado. Gracias a cada uno de ustedes que se dieron cita para poder ser edificados juntamente con la palabra y podamos nosotros hoy continuar con nuestro estudio de los remanentes de la Biblia. Seguimos viendo a David. Vamos a ver lo que Dios va a hacer en la vida de David. Y bueno, el título de hoy es Enaltecerá el poder de su ungido. Es lo que va a hacer Dios. Dios va a mostrar a través de la vida de David cómo va a enaltecer el poder de su ungido. ¿Por qué? Porque David va a representar lo que Cristo va a hacer en el futuro. David va a ser usado para que el pueblo conozca que cuando Dios ha puesto el espíritu de él sobre una persona, el espíritu de Dios va a obrar poderosamente en aquellos sobre los que ha posado. Y entonces harán grandes proezas. Y esta es la parte en donde David va a tener grandes victorias. Por eso el título de hoy es Enaltecerá el poder de su ungido. Y vamos a leer esta parte que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7 al 10. Dice así la palabra. Es el cántico de Ana, pero vean cómo, ahorita lo voy a explicar, vean cómo Dios ya estaba obrando desde muchísimo antes de que viniera David. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas, y esto guárdenlo en su corazón. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Aquí les quiero resaltar esa última parte del versículo 10, como dice Ana que Dios va a fortalecer a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Para el tiempo en que Ana vivió, aún no había rey. Aún no había rey en Israel. Ellos vienen de un contexto de caos social, de la fe, pecado, un montón de cosas, porque no había rey precisamente. Las tribus estaban gobernadas por jueces, pero a medida que los jueces iban sucediendo el uno al otro, cada vez se hacían peores. Y el pueblo se encontraba en una corrupción espiritual grandísima, por lo cual Dios tiene que levantar al profeta Samuel. Pero su madre, antes de que naciera Samuel, antes, más bien, antes de que viniera un rey, a las vísperas del nacimiento de Samuel, Ana ya estaba profetizando de parte de Dios esto. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Ya Dios estaba dando palabra para decir que vendría un rey y que vendría ese ungimiento para que ese rey fuera un ejemplo, un símbolo, una representación del rey verdadero, Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que Dios hizo con David. Aquí hay una pequeña ilustración de la primer gran batalla y victoria que tiene David. Dios respalda el poder de su ungido. ¿Quién me ayuda a leer primero Samuel 18:50? Si quieres te leo, Isra. Adelante, Bren, muchas gracias. Sí, es la que está aquí en la imagen, ¿no? Ujú. Ok. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Bien, gloria a Dios. Gracias, Bren. Ustedes recordarán que en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, el profeta es mandado por Dios para levantar a un nuevo rey. Dios le llama a Samuel y le dice, toma tu cuerno, deja de llorar por Saúl, porque ya Dios había desechado a Saúl,
y tienes que ir a la casa de Isaí. Y entonces yo levantaré al nuevo rey de entre sus hijos. David ni siquiera había sido contemplado en la reunión. David ni siquiera estaba presente. Pero Samuel iba con la idea de que al ver a alguien, a uno de los hijos de Isaí, lo levantaría como rey. Sabemos la historia, cómo Dios le dice, no te fijes en su físico, en su parecer, no te fijes en el exterior, porque eso yo lo desecho. Yo lo que estoy viendo es el corazón. Y los hijos de Isaí, pues estaban ahí, algunos eran hombres de guerra, y Samuel se fue con la finta, pero Dios le dijo, no, 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 espérate, ninguno de ellos es. Y mandaron después a traer a David, y cuando ya David estuvo presente, ya David entró, Dios le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Y así fue como David es ungido por Samuel. El cuerno de Samuel que llevaba el aceite de la unción fue derramado sobre David y dice la palabra que desde entonces el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pasó el tiempo y en los enfrentamientos que tenían el pueblo de Israel con los filisteos, se da esta batalla. Bueno, se da esta guerra entre Israel y los filisteos y por 40 días Goliat estuvo atemorizando al pueblo. La vez pasada explicamos más a fondo esta parte, cómo Goliat es un símbolo de Satanás y cómo David es un símbolo de Cristo y cómo el pueblo todo atemorizado por días y días no podía hacerle frente a Goliat. Y así es el ser humano, separado de Dios, en pecado y bajo el dominio de Satanás, no puede librarse del yugo, no puede librarse de esa opresión espiritual en la que vive. Tiene que venir el ungido para poder darle libertad. Y efectivamente, cuando David se enfrenta a Goliat, ni siquiera hay espadazos, no hay bronca, no hay golpes, no hay nada. David llega y lo mata, porque eso es lo que hizo Cristo. Llegó y no tuvo una pelea con Satanás, llegó y en la victoria que él ganó en la cruz, de una vez y para siempre derrotó a Satanás. Entonces, hermanos, David viene a ser ocupado aquí para representar lo que Jesús en un futuro vendría a ser. Bien, hay algunos salmos que hablan sobre la victoria que Dios le da a David. Y si ustedes pueden, lean el Salmo 18 con detenimiento, con atención, ahí en sus casas. El Salmo 18 es un poco extenso, pero es un salmo hermoso. Incluso hay muchas canciones de alabanza a Dios que vienen extraídas de este salmo. Entonces, si ustedes pueden, lean el Salmo 18, que es hermoso, y verán cómo Dios de verdad le da el poder a su ungido. Pero aquí les puse una fracción, una porción del Salmo 52, el versículo 6 comienza diciendo así: los justos verán esto y temerán, entre burlas dirán de él. Se refiere a que van a juzgar a un hombre. Dice, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi confianza, mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. ¿Quién creen que escribió este libro? ¿Quién creen que escribió este libro de Salmos? David. David es uno de los escritores más grandes de Salmos. Hay algunos otros salmos, como el Salmo de Asaf. Hay varios salmos que no tienen autor, pero David es conocido como el dulce cantor de Israel. Es un nombre así muy romántico, pero efectivamente los salmos son estas expresiones hacia Dios, donde puede uno ver la esperanza que David está teniendo en el Señor, de cómo a través de diferentes situaciones Dios obra en las emociones de David, en angustia, en desesperación, en miedo, en opresión, en desvelos, en persecución. Dios es suficiente para David. Y uno de estos salmos
como el 52, dice, pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Y lo que Dios estuvo buscando en las personas fue precisamente un corazón que estuviera dispuesto a confiar y a que Dios fuera el centro de su vida. Porque había hombres fuertes, había hombres de guerra en Israel, había hombres altos, preparados militarmente. Sin embargo, Dios escogió a un hombre que no era ni siquiera soldado. Había sido un hombre que había estado detrás de un rebaño. Pero lo que estaba viendo Dios era esto. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Les voy a poner otro ejemplo, es el Salmo 57, chicas, hermanos, porque por aquí anda Felipe, nuestro hermano Felipe, gracias a Dios por tu vida. Y dice así el Salmo 57, solamente es una porción también. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprenda a mis perseguidores, Shelah. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Podemos ver aquí cómo David nuevamente está poniendo su confianza en el Señor. A pesar de todos los peligros, a pesar de que muy buen tiempo de su vida, David estuvo siendo perseguido por Saúl, David estuvo poniendo su confianza en Dios. Y hay muchos salmos que hoy son una gran bendición y son ayuda en tiempos difíciles, chicas. Vamos a continuar. Bien, pero quiero que lleguemos a este punto, establecer un reino que tiene un trono eterno. Y el segundo libro de Samuel, no es que haya como dos libros en sí. El libro de Samuel es toda la historia que Dios le inspira a Samuel, pero para su estudio se dividió en dos libros, ¿no? Que lo conocemos así, el primero de Samuel y el segundo de Samuel. Pero en realidad es todo en conjunto, todo un libro que narra cómo Dios transitó el gobierno de los jueces a la unificación del reino, y el primer rey fue Saúl, el segundo David, y después Salomón. A partir de ahí después el reino se va a dividir y estará el reino de Israel y el reino de Judá. Pero todo esto por el pecado, y Dios va a juzgar duramente el pecado de su pueblo. Pero aquí hay algo importante. David es levantado por Dios para mostrar lo que Dios viene haciendo desde muchos años atrás, siglos atrás. Entonces, el libro de Samuel, que hoy tenemos así, segundo de Samuel, capítulo 7, nos va a decir lo siguiente. David habla lo siguiente. En el capítulo 7, versículos 1 y 2, dice así. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos sus enemigos que le rodeaban. Aquí está confirmando cómo Dios le dio la victoria a David sobre sus enemigos. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, ¿cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se encuentra debajo de un toldo de una tienda de campaña. Recordemos que cuando Samuel vivía, el lugar de adoración no era Jerusalén, sino era Silo, y estaba ahí el tabernáculo. Y durante el reinado de David, también el arca estaba en el tabernáculo. Y David está diciendo, yo vivo en un palacio como el rey que soy, pero Dios, su arca, o sea, están en el tabernáculo. Y David pretende entonces construir una casa, un templo para Dios. Pero ¿qué le va a contestar el Señor? Lo tenemos del lado derecho y dice así en los versículos 12 y 13. Cuando tu vida llegue a su fin
y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Le está diciendo a David, está bien, qué bueno que tú estás deseando en tu corazón hacer una casa para tu Dios. Sin embargo, no vas a ser tú el que construya una casa para tu Dios. Pero Dios va a hacer algo aquí. Va a permitir que su hijo, Salomón, construya el templo por el cual David se esforzó. Sin embargo, lo que Dios está diciendo en realidad es que habrá otra persona, no va a ser Salomón, el que construya el verdadero templo y que esté sentado en ese trono eternamente y para siempre. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Sí, Ra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, hermanos? Sí, Ra. Gracias, gracias, Chapis. Bien. Vamos a ver qué continúa diciendo Dios en este capítulo 7. ¿Quién quiere leer en la primera cita? Está en el versículo 7:16. ¿Quién me ayuda? Yo, Ra. Adelante, hermana. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Gracias, Conchita. Bien, Dios le está diciendo a David, mira, tu casa, refiriéndose a su familia, a su dinastía, a sus descendientes, dice, tu casa, tu línea familiar, tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Bien, ¿y qué es lo que le va a contestar David al Señor? ¿Quién me ayuda a leer el versículo 7:29, por favor? Te lo leo, Isra. Gracias, Dígnate gracias. entonces, así, dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Amén. Gracias, Bren. ¿A qué se está refiriendo esta parte de la palabra? Vamos a ver. Bien, Génesis 3:15, que es uno de nuestros versículos favoritos, es la primer promesa del Evangelio. Teológicamente es el protoevangelio. Aquí enseguida el hombre cae en pecado, enseguida el hombre entra al problema fundamental, Dios le da la solución. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La promesa de que vendría alguien solamente nacido de mujer, que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Sabemos que esta promesa se refiere a Cristo. Dios desde Génesis dio la solución al problema espiritual del hombre. Vendrá esa simiente que aplastará la cabeza de Satanás. Dios viene trabajando desde mucho, mucho tiempo atrás. Y ahora veamos lo que dice la promesa que Dios le hace a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Quién me ayuda a leer, chicas? O hermano Felipe, ¿quién anda por ahí que me pueda ayudar a leer? Por favor. Yo, Ra. Yo. Adelante. El Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Chapis. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. En tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que esa simiente que Dios prometió desde Génesis 3:15, que Dios le prometió a Abraham también, es Cristo. Porque
Cristo es descendiente de Abraham. Pero vamos a ver lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9, los versículos 11 y 12. Dice el Señor, porque está hablando el Señor: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Bien, el tabernáculo pasó a ser templo y el templo de Dios después fue destruido por la desobediencia y el pecado del pueblo. Pero Dios prometió levantar ese pueblo y levantar ese tabernáculo. Y Dios hace regresar del cautiverio de Babilonia al pueblo para que reedifique la nación y entre ello el templo también. Entonces, vamos a ver los siguientes versículos y esto va a tomar todo sentido. Finalmente sí, hay un templo en el tiempo de Jesús y es el templo de Herodes. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Evangelio de Juan capítulo 2? ¿Quién me ayuda a leer esta cita, por favor? Son dos partes. Amén. Juan 2, 16, 22. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Amén. Gracias, Medu. Aquí el Señor nos va a mostrar que el templo al cual se refería era el cuerpo de Jesús. Bien, había un templo de piedra, de construcción humana, el templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Jesús va y ve cómo hay una corrupción con la venta de animales que se usaban para el sacrificio, pero ya todo era una mercadería, ya todo era sin fe y sin enseñar que esos sacrificios representaban la obra del Cristo que vendría. Y ya estaba presente Cristo. Entonces, por supuesto que el Señor se llena de celo y saca a todos los mercaderes, los cambistas, y habla esto, ¿no? Le dicen, bueno, o sea, ¿por qué actúas así? Bueno, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. El Señor les está diciendo, ustedes han convertido en una casa, en una cueva de ladrones, la casa de Dios. Ustedes están destruyendo el templo de Dios con esto que hacen, porque ni tienen fe y solo están buscando el beneficio. Pero yo lo levantaré en 3 días. Y se refería a su muerte y su resurrección. Y entonces los discípulos creyeron en esta palabra cuando Él resucitó y se acordaron de que Él había prometido esto. Hoy, queridos hermanos, la obra de Jesús se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Hoy sabemos que Él ha resucitado, sabemos que por su sangre somos salvos, somos limpios, somos pasados de muerte a vida por creer en su palabra. Pero Dios sigue cumpliendo cada una de las escrituras. Dios prometió en Génesis 3:15 que levantaría una simiente. Esa simiente aplastaría la cabeza de Satanás. Posteriormente le prometió a Abraham que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Posteriormente vino David y David fue un tipo de Cristo, fue
una persona que fue usada para representar el poder de Dios, el poder de su ungido. Y las victorias que tuvo eran la muestra de lo que Jesús vendría a ser. Y a pesar de que David tenía la intención de construir un templo para Dios, Dios tenía un plan mejor, ¿no? Tenía un plan de construir un templo, pero un templo que era hecho de manos humanas, un templo con estos materiales terrenales, sino que el templo que presentaría Dios sería el cuerpo de Jesús. Entonces, el poder de su ungido verdaderamente vendría a cumplir cada una de las promesas que vienen desde Génesis. Aquí lo hermoso y lo más importante, queridos hermanos, es que la Biblia no habla de otra cosa, sino de que Jesús es el Cristo. La Biblia no va a hablar de personas como David, o como Abraham, o como Adán, o como cualquier otro. Solamente son gente que es usada para representar a quien verdaderamente la Biblia nos quiere dar a conocer, a Jesús como el Cristo. Entonces, el poder de su ungido es exaltado porque el plan de Dios no ha cambiado, el plan de Dios sigue siendo el mismo desde Génesis 3:15. Dios le da la solución al hombre porque ha caído en un problema, pero Dios en su misericordia, en su fiel amor, va por el hombre y le da esta promesa. Vendrá alguien solamente nacido de mujer y él aplastará la cabeza de Satanás. Y cuando Cristo ya estuvo presente, Juan 19:30 nos dice que él consumó todo en la cruz. El poder de su ungido es revertir la obra de Satanás. Primera de Juan 3:8 bien dice que Jesús apareció, el Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, ese es el poder del ungido, que puede revertir la obra de Satanás, que viene a deshacerla, que viene a destruirla, porque Satanás intentó destruir la creación de Dios, pero el poder del ungido va a restaurar la creación de Dios. Y hoy nuestras vidas, si venimos a Cristo, son restauradas. Hoy nuestras vidas vienen a venir nuevamente al diseño original. Dios nos está abriendo este camino de vuelta a través de la obra de Cristo. Él es el profeta verdadero que nos abrió ese camino de vuelta, que nos reconcilió y que hizo apartar de nosotros nuestra iniquidad. Él es el sacerdote verdadero que pagó por nuestro pecado en esa cruz para que nosotros fuéramos librados de la condenación y el acta que había contraria a nosotros fuera clavada y venció a todos los principados y potestades, ahí los exhibió. Satanás fue derrotado, Satanás está vencido por el poder del ungido. El plan de Dios se ha cumplido sí o sí y se seguirá cumpliendo, porque hoy nuestras vidas están en un proceso de restauración, hoy nuestras vidas están en un proceso de santificación gradual y donde el Espíritu Santo está renovándonos día con día y está recreándonos para que en nuestra mente y en nuestro corazón las leyes del Señor estén escritas y entonces nosotros podamos conocer a Dios plenamente. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, chicas. Mi hermano Felipe. Hola, hola, buenas noches, Isra. Dios permita, queridos hermanos, que podamos nosotros seguir siendo restaurados. La obra de Dios es fiel y Filipenses 1:6 dice eso. Está hablando Pablo. Estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor venga, será que esté culminada esta obra. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire. La culminación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dios permita, queridos hermanos, que podamos estar firmes en el Evangelio y permanecer en la palabra de Dios para ver cada día esto cumplido en nuestras vidas, que tome lugar en nuestras vidas. El poder del ungido hace posible todo esto. El poder de nuestro Cristo nos ha dado la oportunidad de ser restaurados, de ser rescatados.
y que entonces podamos llegar a la presencia de Dios. ¿Alguien tiene fórum? ¿Alguien quiere comentar la palabra que Dios le habló a su vida en esta noche? Los escucho. Amén. Bueno, yo solo quiero, pues, decir unas poquitas palabras, pero en realidad, pues, vemos como el plan perfecto de Dios desde un principio, pues, es que nosotros estuviéramos con Él y nos demuestra su amor tan grande que aun cuando vino, dice que nos dejó a su espíritu. Y como ahorita nos comentabas al principio, que Dios iba a demostrar que cuando pone su espíritu en una persona, pues lo va a usar, lo va a respaldar, ¿no? Y yo veo que eso también se cumple hoy en día en nosotros, porque pues al recibir a Cristo, al recibir esa gran noticia, como bien lo dijiste, nos va a liberar, nos va a regresar a nuestro origen, que es estar con Él, nos va a restaurar y aparte de eso nos llena de su espíritu, nos llena de Él mismo, de su evangelio y somos parte de esa historia que pues como bien lo dijiste, desde Génesis hasta este momento, nosotros seguimos en eso y no solamente lo tomamos como una historia, como una fábula, sino que es real y es algo que tenemos que adaptar en nuestras vidas y permitir que Dios nos use. Y bueno, eso es todo. Gracias, Medu, por el fórum. Efectivamente, Dios nos ha dejado su espíritu para hacer esta obra en nosotros. Por medio de la llenura del espíritu es que nosotros somos levantados como testigos. Ese espíritu tiene una obra tremenda. Dios permita que pronto podamos hablar de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y verdaderamente hoy nosotros venimos siendo perfeccionados y moldeados. ¿Para qué? Para que seamos como el Señor Jesús. Pero esto lo hace precisamente el Espíritu de Dios. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera dar fórum? ¿Alguien que quiera decir, yo me quedo con esto de la palabra? Esto es lo que a mí precisamente Dios me habló hoy. Los escucho.